Bueno, cumpliendo con los horarios, buenos días a todos. Muchos de ustedes ya me conocen, para los que no, mi nombre es Ismael Kinket, soy Senior Consultant de Michael Page y soy la jefe del Comité de Desarrollo Organizacional aquí en APCHA. Primero, súper agradecida que nos puedan acompañar el día de hoy. Tengo el lujo de que me acompañe Juliana Tálvaro, que es la directora para Michael Page en Centroamérica, y Susana Maris, Senior Consultant también para Michael Page, para la división de Sales and Marketing. Nosotros, pues hoy lo que les traemos es un contenido que nos llena de digamos, de mucho orgullo y satisfacción poder un año más, poder traerlo a la región. Talent Trends es un estudio que Michael Page viene haciendo desde hace más, digamos, de 5 años. Desde el 2023 tiene el nombre Talent Trends y esto nos ha permitido, digamos, hacer año a año una comparativa de cómo van evolucionando las tendencias en el mercado laboral, porque a nivel de metodología está muy estructurado en cuanto a qué se pregunta y cómo se le pregunta al talento. El estudio tiene un alcance global. Hoy vamos a ver resultados para Latinoamérica con datos específicos para Panamá. Luego hay más información de Panamá a la que pueden acceder, luego les contaremos cómo. Pero bueno, este año el estudio lo que trae es, digamos, y va a ser un mensaje transversal a lo largo de todos los resultados, que es competir en claridad. ¿Y por qué hoy en día en temas de talento la claridad es un diferenciador cuando hablamos de mercado laboral? Y esto especialmente, digamos, dirigido a qué está buscando, digamos, el talento en general y qué necesidad entonces tienen los empleadores de poder ser transparentes, claros, crear espacios de conversación y ser decisivos en los mensajes que traen o en cómo toman decisiones o en los niveles de confianza que construyen dentro de las organizaciones. Así es que podemos arrancar. Yo no tengo pointer. Ya lo tienen. Solo. Perfecto. Bueno, un poquito de la introducción. ¿Qué dice el estudio? Del caos a la claridad. Y aquí hay como un comparativo, que es lo que les explicaba, de cuáles son los aspectos que prioriza el talento a la hora de considerar un nuevo empleo. Si bien, digamos, las 5 áreas que prioriza el talento no es que han cambiado, lo que ha cambiado ligeramente de 2024 a 2025 son algunos de los porcentajes. Por ejemplo, el equilibrio vida-trabajo tomó también como más peso, ¿no? Pero sigue siendo también la prioridad número 1, por ejemplo, ¿no? Un buen salario, la satisfacción, la salud mental y tener éxito en mi carrera. Nada más para contarles un poco, ¿no están los demográficos? Sí. Acá está. La parte de la participación. Como vieron, son 50.000 personas que participaron a nivel global y en Latinoamérica tuvimos 11.120 participantes. Entonces tenemos insights de 7 mercados. Para aquellos que ven más de un mercado, pueden luego tener acceso a toda la información que requieran o inclusive poder filtrarlos por industria. Así es que, sin más, los dejo con Juli, que va a arrancar a través de las 5 tendencias y les va a contar un poco de lo que trae. Gracias, Lisma. Gracias a ustedes por estar acá. Bienvenidos y reiterarles que contamos también muchísimo con la participación de ustedes en cuanto a situaciones en las que se vean reflejados y que nos permitan también identificar un poco cómo en las compañías estas tendencias se viven a diario. Como bien mencionaba Lisma, hay 5 ejes principales que han venido marcando un poco el rumbo de las compañías y lo que esperan los empleados. Hablamos específicamente de salario, flexibilidad, el tema de inteligencia artificial, por supuesto, cultura y valores, y vamos a ir desglosándolo uno a uno. Entonces, ¿qué ha cambiado? Vamos a estar abordando un poco cada una de estas 5 variables en torno a por qué la claridad es definitivamente esa ventaja competitiva que impacta en las decisiones de cambio de los empleados a la hora de permanecer o cambiar
en las compañías. Hablamos también de todas las iniciativas que vemos que están haciendo las compañías de toda clase, de todos los tamaños, en un esfuerzo por regresar a la presencialidad y qué impacto tiene esto en los dos lados de la moneda, ¿no? De igual forma, vemos cómo todo el tema de la brecha creciente en temas de uso de inteligencia artificial, quiénes la incorporan, la utilizan y cómo está impactando esto también. La cultura de trabajo es uno de los aspectos fundamentales a la hora de pues, adoptar el cambio. Por otro lado, hablamos de la parte de cultura y valores, donde estamos viendo también cómo el tema de productividad y flexibilidad está muy relacionado en la confianza que tenemos las personas a la hora de crear una relación de largo plazo con nuestros empleadores. Y por supuesto, la inclusión, donde por años hemos hablado de diversidad, equidad e inclusión, pero vemos cómo estamos migrando a un tema mucho más orientado hacia una cultura realmente inclusiva y cuáles son las diferencias más sensibles en ese sentido. Entonces, vamos a pasar al tema número 1, Susi. Gracias. Buenos días a todos nuevamente. Gracias por estar aquí. El primer eje tiene un motivo por el cual estar aquí. El salario sigue siendo imperante, sigue siendo importante dentro de la vida de un colaborador, pero los profesionales hoy en día están exigiendo un poco más de transparencia. El talento hoy en día está en modo espera. A nivel latinoamericano descendió un par de puntos la búsqueda activa de trabajo. Si ven aquí, lo podemos ver en la primera gráfica para LATAM y el resto de los 7 países donde hubo mayor participación dentro de Talent Trends. Esto nos da un hint, y es que principalmente el talento hoy en día, antes de buscar activamente fuera de su oficina, prefiere negociar con su empleador actual. Estar en modo espera y vemos. Este espera y vemos realmente nos trae a colación el hecho de que las personas están esperando tener esa conversación difícil en el momento que quieren hacer un cambio. O sea, esperar tener una propuesta o saber cómo está el mercado laboral ahí afuera antes de salir a cambiarse, prefieren hablar con su empleador actual y entender cuál es el siguiente paso en su carrera dentro de la compañía. Realmente aquí es donde competir en claridad tiene un mayor peso en la conversación. La transparencia, la claridad, la comunicación son conceptos que van a seguir escuchando a lo largo del Talent Trends, porque realmente el talento lo que necesita es saber cuál es el siguiente paso dentro de la compañía, cuáles son esas expectativas que tiene la compañía o metas que tiene la persona para cumplir para un siguiente nivel, y de ahí entonces poder tener claro tiempos, capacidades, habilidades técnicas que tiene que saber para poder aspirar a un siguiente nivel o cambiar tal vez alguna unidad de negocio en el que pueda ser contemplado. Entonces, yo quiero meter aquí un momentito un comentario para hacer el comparativo 2024. ¿Sí? Algo que conversábamos con Susi y que nos ha pasado, digamos, en las diferentes presentaciones que hemos hecho. En el 2024, la tendencia era mucho más activa hacia la decisión de cambio, ¿sí? Donde realmente, y este es un mercado que ustedes conocen, en Panamá, pues al ser el salario el rey, era el principal motivador de cambio. Pero realmente este año en la región, Panamá fue uno de los países donde se mantuvo más o menos igual. En otros países fue más drástica la bajada de búsqueda de talento. Este año, la región en general prefiere acercarse a su empleador y tener una conversación de negociación salarial. Y aquellos que no lo hacen de esa manera, y no, a nosotros nos pasa en la práctica, pueden esperar a participar en un proceso, tener una oferta en mano y ahí sentarse a negociar. ¿Sí? Como diciendo, esto es lo que a mí me está pasando, así me están valuando en el mercado, conversemos, ¿no? Entonces, esas conversaciones, como decía Susana, difíciles, que realmente Panamá es uno de los países donde, digamos, tenemos las mayores fortalezas para tener esas conversaciones difíciles con los líderes, pero se están empezando a dar cada vez más. Y aquí hay un dato que trae, y es que tenemos un contexto global, político, socioeconómico, cada día más complejo. Realmente todos nos despertamos en la mañana, ves las noticias y no sabes, el mundo sigue, se acabó. O sea, realmente, y eso
implica que tiene un efecto y el talento tome una decisión de cambio. Bueno, o sea, si hay una realidad política, mundial y local, lo está pasando aquí en Panamá, que impacta esto también. Sí. Entrando un poquito ya en el tema de la brecha en las percepciones y la claridad, surge un dato importante y es el tema de género. El 44% de las mujeres cree que existe una brecha, mientras que solo el 21% de los hombres cree que existe esa brecha en temas salariales dentro de su compañía. ¿Esto qué significa? Que dentro de las conversaciones salariales, y cuando hablamos de salario no es solamente el salario base mensual, es todo lo que engloba el paquete de compensación de la compañía, más allá que solo la remuneración, sí existe una brecha en esa conversación. Las mujeres tal vez no se atreven a tomar la iniciativa de poder ahondar en estos temas dentro de conversaciones difíciles. Entonces, este estudio realmente nos arroja que sí existe una percepción muy distinta entre un género y otro, y esto es un llamado a que nosotros, como promotores de esas conversaciones con nuestros equipos directos, realmente puedan suceder y que el talento se sienta justo, se sienta a gusto, se sienta claro y pueda realmente mantener ese valor junto a la compañía, decir, esto es lo que yo aporto aquí y estoy clara que para llegar al siguiente nivel, o claro, para llegar a mi siguiente nivel, necesito esto y esto. Y aquí un tema solo para cerrar el asunto salarial. Algunos de ustedes también manejan la parte de compensación y beneficios. Y el tema, como su nombre lo indica, de ser muy claros en exponer cómo estas estructuras salariales pueden realmente marcar la diferencia y lograr cuantificar los beneficios, por ejemplo, en la parte económica, será crucial para que las personas identifiquen este tema que hemos hablado de por qué negociar internamente antes de tomar una oferta laboral o de sentir una decepción natural y salir a buscar en el mercado. Otro de los temas súper importantes, y venimos hablándolo año a año, es el tema de trabajo flexible y cómo se traduce la flexibilidad. Claramente estamos viendo un momento en donde crece la demanda de seguir en un esquema de trabajo flexible. Lo veíamos en la diapositiva anterior, donde sigue siendo uno de los principales puntos, pero acá este es un llamado importantísimo a garantizar qué es la flexibilidad, en qué consiste, cuál es la necesidad imperante de regresar a la oficina o permanecer en el esquema híbrido. Y los colaboradores y las compañías necesitan hoy más que nunca entender cómo se benefician usando el término de flexibilidad a favor y como una ventaja competitiva, más allá del horario de trabajo, más allá de la flexibilidad entendida como el famoso esquema 3-2, 4-1 versus las compañías. Inclusive en la práctica nos sucede compañías que ya están trabajando toda la semana, tiempo completo, y vemos sus oficinas llenas, con talento disponible para hacerlo. Entonces, la claridad y la transparencia son la base fundamental de entender de qué te estás perdiendo por no estar en la oficina, y de igual forma, y lo vamos a ver más adelante, en términos de productividad, qué tan beneficioso o no es el concepto de flexibilidad, que va mucho más allá de tener un esquema de trabajo ciertos días a la semana remoto, o cuántos de nosotros inclusive tenemos responsabilidades regionales en mercados donde si no fuese por la flexibilidad, fuese realmente imposible acceder, y cómo esto se ha convertido en una ventaja y en una dinámica laboral a la cual pues, no hay vuelta atrás, ¿no? Entonces, un poco este llamado en términos de porcentajes, vemos cómo hay una ligera, tendencia a mantener el esquema de modalidad híbrida en América Latina. En cuanto a percepción, acá es bien importante, vemos cómo el 39% de los profesionales que fueron encuestados cree que es más productivo desde casa, mientras que solo el 16% de los empleadores realmente consideran que en efecto los empleados somos más efectivos desde casa.
No sé si a alguien de ustedes le ocurre, porque acá vemos un gap importante de percepción de un lado y el otro. No sé si alguien nos quiere compartir alguna situación, les coincide, se les hace conocido este número o estos porcentajes. De pronto, en mi caso, que soy abogada y que precisamente lo que tú dices, la flexibilidad, o sea, yo no puedo 8 a 5, o sea, tengo un montón de responsabilidades, fines de semana, si el cliente necesita una urgencia, etc. Obviamente nuestro mundo es un poquito más cuadriculado y para mí en pandemia, trabajar desde casa, yo estaba asustadísima, yo dije, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo va a funcionar? En realidad fui súper productivo. O sea, volvimos a la modalidad full, pero de presencialidad, pero sí siento que fui mucho más productiva, que tenía mucho más tiempo para hacer absolutamente todo, inclusive trabajaba muchas más horas, pero me alcanzaba el día. Así que en realidad es cuestión de organizarse, pero sí creo que el hecho que tengas esa flexibilidad hace que tú dices, no, espérate, voy a quedar en casa, puedo cocinar, puedo comer fresco, no sé. O sea, hay muchas cosas que son muy positivas, que sí creo que en verdad no impactan necesariamente la productividad en el hogar. Una pregunta, pero lo que dice, pues, no sé si le hice el estudio bien, o sea, antes la tendencia para adquirir talento es seguir hacia el tema híbrido. Eso es más o menos lo que dice. La flexibilidad, lo que nos dice el estudio y en general el comportamiento del mercado es que no hay vuelta atrás. La flexibilidad ha venido para quedarse y sigue siendo una ventaja competitiva. El tema de comunicarlo y entender también el momento donde se trabajan con más de 5, inclusive hasta 6 generaciones en un mismo espacio de trabajo, también supone un reto de entender qué es flexibilidad, porque así como Paula nos comenta que para ella es mucho más delicioso trabajar desde casa, situaciones donde en definitiva el talento y la población que tenemos trabajando en un mismo equipo de trabajo considere la flexibilidad de una manera distinta. Para alguien puede ser flexibilidad, oye, puedo entrar más tarde y de igual forma salir más tarde y al final yo me siento remunerado y me siento valorado inclusive en mi trabajo por mi resultado, más no por el horario. Y habrá situaciones o trabajos por sí mismos que no permiten tener esa flexibilidad y donde la comunicación también es crucial porque al final van a ser esos beneficios, a veces invisibles también en términos inclusive económicos, monetarios, que nos toca esforzarnos por poner más sobre la mesa. Entonces, en definitiva, en América Latina, la flexibilidad sigue siendo uno de los aspectos fundamentales. Bueno. Sí, buenos días. Roger Rodríguez de Picola Talents. Una consulta. ¿Tienes algún feedback sobre las empresas que ya han vuelto al 100% de presencial? Sí, te diría que no logro cuantificar hoy qué porcentaje de compañías, pero quienes han vivido el proceso, la verdad es que lo hacen y hay personas disponibles para ese esquema también. Creo que esto es lo que rescataríamos para apoyar un poco a Julia en ese sentido, es que realmente aquí lo que invita al estudio de Talent Trends es a tener esa conversación en el espacio de trabajo. Para ti, ¿qué significa flexibilidad? Tal vez no es el trabajo híbrido, la flexibilidad para esa persona, porque tiene niños chiquitos, porque no tiene buena señal de internet y no puede generar. Entonces, ¿qué es la flexibilidad para el equipo? Poder hacer una maestría y salir un poco antes de la empresa. O sea, ahí es donde quiere el estudio llegar, más que solo encasillarnos en esquema híbrido, en un 3-1, 3-2. Todas las operaciones y todas las compañías tienen una realidad diferente. De hecho, dentro de la misma compañía, los equipos operativos tal vez no tengan la misma realidad que el equipo administrativo. Entonces, ¿cómo llevas esa conversación? ¿Cómo la tienes dentro del equipo? Y de allí tú puedes competir en claridad. Y de que si, por ejemplo, estás buscando talento, tú ser claro al inicio, mira, nosotros vamos full a oficina, porque nosotros valoramos la conversación de pasillo, porque nosotros valoramos el café, porque nosotros valoramos el compartir en el almuerzo, porque se tocan temas, no tienen que ser de oficina, pero sí de bienestar, sí de ambiente laboral. Entonces, ahí es donde el estudio invita a abrir la conversación y a que esto, para ti, ¿qué es flexibilidad?
Y de hecho, yo creo que eso es súper importante porque últimamente he escuchado algunas organizaciones que han hecho cambios de esquema de trabajo y se percibe como volvemos todos a la rutina y eso es un castigo. Sí, la Sí, verdad. o sea, se empieza a percibir El cómo y el por qué, para qué se hace. Y solo para cerrar el tema, es evidente que da un argumento de negociación también diferencial. Estés del lado de candidato o estés del lado de compañía. Y tienes una... Disculpa, ese porcentaje llama mucho la atención. Al final no logramos ver en ese 39% que aparece allí cuántos realmente son mujeres y cuántos son hombres, porque luego también podríamos analizar una realidad que pudiera ser distinta para el varón o para la mujer sin que esto, digamos, sea de alguna manera discriminatorio, ¿no? No, claro. Pero en cierta manera, o sea, habría que revisar en ese porcentaje cuál es esa dicotomía para poder entender por qué en algunos casos debiese ser más importante o se siente más importante el estar desde casa que desde... Claro. Sí. Inclusive el estudio trae un dato y es que la mayoría del talento, o sea, siempre va a haber un porcentaje de talento que va a tomar una decisión de cambio si se le pide volver 100% a la oficina. Y lo dice el estudio de manera transparente. Entonces, ¿por qué competir? ¿Por qué la competencia en la claridad? Porque por ese miedo muchas empresas no están hablando del tema y se mantienen ambiguos. ¿Sí? Entonces, yo, esta área que no converse con esta, pues se van a enterar que este trabaja así, entonces hay mucha incertidumbre hasta para el talento que entra, que se está haciendo una oferta de que aquí la modalidad de trabajo es así, y la incertidumbre es que puede cambiar en los próximos 6 meses, o sea, porque es parte del atractivo, porque estoy tomando la decisión de cambio. Entonces, por eso es que se habla mucho de la transparencia, y es que la mayoría del talento que cambiaría ya tiene un plan B si se le pide volver a la oficina, ya sea cambiar de trabajo, dedicarse a su emprendimiento de que tienes de la pandemia o buscar qué hacer a nivel consultoría. Entonces, no le tengamos miedo a la conversación, ¿no? Gracias, Juli. Buenos días con todos. Paulina Noriega de Mer. Juli, seguro tú lo vas a traer un poco más adelante, pero cuando hablamos de flexibilidad, nosotros al menos me atrevo a decir que los 2 últimos años tuvimos un proceso de aprendizaje extremo. Trabajando 6 generaciones de manera simultánea, desde negocios que los tenemos operando en décadas hasta startups que acabamos de iniciar por algunos estudios clínicos, nos han llegado a evidenciar que el horario de trabajo y el número de días por semana es solo una de las variables con las que nosotros podíamos ser competitivos en esto. Entonces, yo digo por experiencia, nos toca trabajar la creatividad viendo algunos otros esquemas. Por ejemplo, la implementación de beneficios flexibles en donde el horario otra vez es solo un punto, pero nosotros hemos empezado a incorporar otras cosas como, por ejemplo, ¿qué es importante para usted? Dentro de su plan de beneficios tenemos una serie de puntos, ¿no? Que el empleado puede elegir y puede comprarlos, entre comillas. Entonces, es esta parte de, para mí, en mi generación es más importante ir a un gimnasio, entonces voy a usar mis puntos de beneficios en el gimnasio. Para mí, en este momento de vida, yo ya tuve mis hijos, ya no quiero, voy a eliminar mi beneficio de maternidad por mi seguro médico y voy a optar por un bono de Navidad. Entonces, jugar o más días de vacaciones, por ejemplo, adicionales a los de ley, ¿no? Entonces, entendimos que el momento de vida de la persona y del profesional marcan la diferencia cuando estamos construyendo un esquema de flexibilidad. Si al final, Paulina, lo que están haciendo con eso es haciendo de la marca empleadora una experiencia individual. Ganan en retención, ganan en por qué elijo quedarme aquí todos los días. Me escuchan. Tal cual. Sí. Excelente punto. Sí. Ya hablamos mucho más de fidelidad de retención, por ejemplo. Justamente es el tema de cómo impacta en sentirme valorado, que lo vamos a ver más adelante. Aquí, en cuanto a cerrando el tema de volver a la oficina o no, lo hemos vivido como headhunter, rechazos de ofertas más altos por justamente lo que tocaban de cómo les va a las compañías que trabajan en un esquema de presencialidad 100%. Y como bien lo dijeron Susana y Lisa, lo importante de la conversación es entender en qué nos beneficia y ser muy claros en eso para lograr entender las verdaderas expectativas
que tienen los colaboradores y que los hace sentirse valorados y motivados de ser parte del equipo. El siguiente tema es súper interesante, creo que es el que más varió entre año y año desde que se hace Talent Trends. Estoy segura que ya la IA forma parte de sus conversaciones en el día a día, pero tiene el equipo directrices claras sobre el uso de la IA. La falta de claridad puede hacer perder algo más que la ventaja competitiva. Esto realmente nos acompaña con que el 46% de los profesionales ya está usando las herramientas de inteligencia artificial generativa, mucho más que el año pasado. Pero lo que trae el estudio es realmente, además de la demanda creciente del uso de la inteligencia artificial, es cómo se usa. Los profesionales quieren usarla, no lo ven como una amenaza, lo ven como algo positivo, lo ven. Por ejemplo, el 71% afirma que han aumentado su productividad y de hecho el 61% que los acompaña a dedicar su tiempo en tareas mucho más gratificantes en su día a día. Entonces, aquí lo que realmente queremos invitar es que la regulación del uso de la inteligencia artificial tiene que suceder y esta claridad por qué herramienta utilizar, qué software utilizar, si vamos a crear uno propio dentro de la compañía, si vamos a adoptar alguno fuera, porque el 53% de los profesionales está llevando sus propias herramientas de inteligencia artificial a su espacio de trabajo. Esto te indica que realmente hay cero regulación o muy poca regulación. Entonces, aquí el nivel de preparación que exigen los profesionales es poder tenerlo y que la compañía los acompañe en el crecimiento, en dedicarse a tareas más gratificantes y que para ellos realmente las herramientas de inteligencia artificial son un aliado, no son una amenaza para su día a día de trabajo. Y es que tenemos aquí como un gran riesgo que trae el estudio. Panamá, por ejemplo, en la primera anterior, es uno de los países que más creció en el uso de la IA, pero también fue uno de los países que más indicó que se siente poco preparado para usarlo. O sea, tenemos un talento que sabe usar los basics de ciertas herramientas de la IA, pero lo está dándole a diestra y siniestra, subiendo información, compartiendo, difundiendo, confiando, que es el riesgo que trae el estudio. 1 de cada 2 personas en Latinoamérica confía plenamente en las herramientas de IA generativa y no entienden que, por ejemplo, un ChatGPT, o sea, realmente te contesta lo que tú quieres escuchar y aprende de lo que vienen los usuarios. Entonces, eso nos abre un panorama de riesgo porque la gente lo está usando cada vez más, pero se siente poco preparado o tiene realmente poco conocimiento para usarlo. Por eso es que la pregunta es realmente la pérdida de una ventaja competitiva? Puede ser la pérdida de reputación, del negocio, de la sostenibilidad, de la seguridad. O sea, hay muchísimos más riesgos, pero hay un talento que quiere aprender. Entonces, el estudio a lo que invita es, en tu organización, ¿hay directrices claras sobre cómo se usa? ¿Tienes un talento que la quiere usar? ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Hacer algo propio? Innovar en los temas de seguridad. Nosotros siempre lo compartimos que nosotros somos un ejemplo. Nosotros somos una compañía que está regulada porque cotizamos en la bolsa de UK y a nivel de ciberseguridad tenemos, digamos, parámetros muy estrictos. ChatGPT está habilitado, pero no intentemos poner un número de teléfono, un email o nada, pues nos trae un mensaje de bloqueo automáticamente. Entonces, hay maneras de, digamos, también es que están constantemente haciéndonos drills y cosas y nos entrenan para las situaciones de riesgo, ¿no? O sea, que sí hay maneras de acompañar al talento porque hay iniciativa para adopción. Entonces, hay que aprovechar esa iniciativa para hacerlo de manera responsable. Acá quiero traer un punto y es cuántos de nosotros percibimos que realmente tenemos un acceso amplio, suficiente y capacitado al tema de inteligencia artificial o qué tanto realmente estamos en los pasillos tratando de mostrar que bueno, estamos en la onda, lo hacemos, ¿no? Estamos modernizándonos, pero luego, ¿cuál es la responsabilidad de las compañías también para incluirnos más allá del Departamento de Innovación y de Desarrollo y de Infraestructura Tecnológica? Que parece ser, y por la tendencia que nosotros hemos visto en los últimos 3 años,
parece ser una caja negra oculta, ¿no? Del área de tecnología, y cuando eso esté resuelto, ahí me avisan y yo me incorporo como usuario. Entonces es súper importante el tema de cómo involucrar a las personas para que ese uso, porque definitivamente, y cuántos de nosotros hemos visto la frase famosa donde dice que la inteligencia artificial no nos reemplaza, pero quien la sabe usar sí. Entonces, si hacemos uso también de esa realidad y de esa dinámica, es súper importante revisar dentro de las compañías qué tan ágiles y le sacamos provecho como compañía para involucrar debidamente al personal en el contacto con las herramientas de inteligencia artificial. Aquí, antes de pasar al siguiente, Juli, nos interesa pues abrir la conversación, entender quién dentro de sus empresas lo ha visto, algún tipo de regulación, que nos cuenten un poquito acerca de esta tendencia en específico. Bueno, José Luis Delgado, Bismarck. Nosotros en Canadá y Estados Unidos identificamos que el 72% de las empresas están utilizando IA, tal cual como lo están mencionando, sin ningún tipo de abordaje a nivel de cumplimiento, seguridad y productividad. La IA obviamente puede elevar la productividad, todo el mundo lo conoce, pero aplicada a la empresa. El 72%, el problema era que los empleados estaban usando ChatGPT y estaban compartiendo información sensible a modelos y estaban perdiendo literalmente parte de su valor diferencial. Entonces, el abordaje es cómo aprovechamos la IA dentro de una arquitectura empresarial que es distinto a cómo lo utilizamos de forma personal. Entonces, el poder habilitar políticas, arquitectura, entrenamiento y realmente generar esa hoja de ruta de habilitar la IA dentro de las empresas. Es algo que en Norteamérica ya tenemos 2 o 3 años trabajando precisamente con ese soft landing, y bueno, parte de lo que ahora nos toca evangelizar un poco acá. Sí, mismo. Mucha cautela con la información que se sube y la información que te suministra la inteligencia artificial. Sí, hay IA propias para uso personal, claro, para tareas personales, que va buenísimo, y otra cosa es el uso de la IA en nuestros entornos corporativos. Así es. Procesos de negocio, desarrollo de software, desarrollo a nivel de nuevos medicamentos, estudios, salud. De verdad que, pero es el enfoque en el cual se debe usar. Sí, claro. Sí, sí. De hecho, parte de lo que siempre hablamos es que en estas herramientas tú le puedes pedir a la herramienta que te dé una respuesta diferente. O sea, dame unas diferentes, cuando no son reguladas. Sí, es que los LLM, los grandes modelos de lenguaje, están entrenados para buscar la respuesta que tú estás esperando, Sí. sin importar realmente si es cierto o no, y es lo que llaman las alucinaciones. Entonces, ellos se entrenan para buscar tu respuesta, y no realmente la respuesta propia del negocio. Entonces, ahí es donde hay que hacer fine-tuning, entrenamiento de modelo específico para el contexto de la organización. Claro. Bueno, el tema es tú que conoces el negocio, tienes la experiencia y demás, la buena forma de evitar eso que tú dices es que pedirle a la inteligencia artificial que él te pregunte a ti para ayudarse a llegar tu respuesta, digamos, más que preguntarle que te responda y tomar la respuesta como cierta. Es al revés. Él te haga las preguntas, tú le vas contestando y vas descubriendo cómo lo hace un coach. Digamos, hace un coach de crecimiento de IQ, ¿verdad? Entonces, creo que es al revés. Creo que queremos que él nos dé respuesta, y es mejor que él nos ayude a preguntarnos él a nosotros, para nosotros llegar a una conclusión, que es totalmente diferente. Hay una pedida rápido, eso tiene que ver con el contexto de la empresa. Cuando el modelo está entrenado para responder en base a cómo fue entrenado, las respuestas van a ser completamente distintas cuando tú le haces el entrenamiento en el contexto específico de tu organización. Entonces él va a responder dentro de tu contexto y hacer que olvide todo cómo fue entrenado previamente en un contexto amplio, general. O sea, ahí es donde está la diferencia, el contexto de la organización, en base a tus reglas, a tu modelo de negocio, Lo que te digo, a tu información propia. Que hay que usarlo como asistente, no como jefe. Claro, exacto. Hablamos también de cultura, ¿no?
base fundamental de la cultura, todos lo hablamos de confianza, transparencia, y siempre digo que la cultura es qué haces cuando nadie te ve, ¿no? Y de acuerdo al estudio, pues esto es un llamado a realmente seguir fortaleciendo esas relaciones de confianza, producto de una comunicación clara, transparente. Un poco el tema de los encuestados afirman que necesitan realmente tener esa conversación muy cercana y de confianza con sus líderes para lograr sentirse valorados, sentir que hay bienestar. Y vemos cómo hay una tendencia donde solo el 53% de los empleados realmente confían en el liderazgo y el 47% tiene una confianza media, que está un poco en riesgo de entre satisfacer, así como hablábamos de la IA, lo que quieren escuchar y lo que quieren percibir, inclusive en las encuestas o en los instrumentos de medición de cultura organizacional, versus lo que realmente mueve intrínsecamente al talento a la hora de confiar en su cultura organizacional. Entonces, viene muy atado el tema que estábamos manejando de cómo utilizamos nuestro tiempo para realmente ser productivos, cómo cuando nadie nos ve, igual estamos desde casa o en un café trabajando, y cómo el tema de monitorear lo que se hace empieza a generar también una dualidad entre libertades, confianza, pero a la vez control, que es súper necesario porque sin mediciones pues no logramos realmente controlar y medir la productividad. Y la esencia también de esto es cómo ese monitoreo digital en el trabajo, más allá de ser una vigilancia, pero que puede ser percibida de esa manera, nos permite construir una relación donde la productividad esté realmente en el centro de la conversación, independientemente de si tienes un CRM o no, independientemente de si todos esperamos tener unos KPIs, pero nos sorprendería pues entender que hay inclusive compañías que no lo tienen de esa manera y es respetable, también es válido. Y evidentemente acá nos muestra cómo hay una percepción donde el 31% de los empleados cree que su compañía utiliza un software para estarlo monitoreando y el 62% se siente vigilado o no está seguro de estarlo, lo cual genera muchísima incertidumbre y ansiedad en todos nosotros de manera silenciosa. Así que importantísimo esta mirada hacia cultura y donde vemos también cómo contrasta con porcentajes importantes de qué es lo que valoran los profesionales a la hora de sentir transparencia. Y la transparencia no es solamente en temas de comunicar cómo estamos, sino también vemos temas de desafíos, información financiera. Vamos viendo cómo algunos de los porcentajes varían entre sentir que se comunican los desafíos, pero no tan alto cuando hablamos de información financiera, por ejemplo. Lo mismo hablamos de responder al feedback y la toma de decisiones difíciles. Entonces, esto juega un papel fundamental en todos quienes ejercen también un rol de liderazgo, porque al final del día, la mayoría del talento necesita estar informado. Creo que todos nosotros hoy utilizamos también las herramientas y demás justamente para estar informados. Hay mucha más tendencia a tener información relevante para lograr sentirnos partícipe de algo. Es una ley natural de vida, con lo cual anticiparse a comunicar, aun cuando no se tiene claro el rumbo, cobra mucha más importancia en términos de transparencia, a pesar de tener un panorama difuso. No, justamente iba a agregar que de todas las veces del año pasado y este año que venimos comentando de este tema, esto refuerza la idea, por ejemplo, en Panamá, esta vez es mucho más común, escuchamos de compañías que hacen, digamos, las estrategias anuales, los tancos mensuales, cuánto espacio de comunicación se puedan imaginar, cada vez más presenciales, donde podemos ser muy buenos comunicando el reto de este año, para dónde vamos, los objetivos, pero luego la confianza va bajando en cuanto a la calidad o veracidad de la información o la transparencia o la realidad de lo que se me está contando en ese espacio. Esa información financiera que me están diciendo es así, me están pidiendo algo, hay algo que yo no estoy escuchando, que sabe el tipo de finanzas que yo no,
realmente de las consultas o inquietudes o feedback que yo lleve a ese espacio, ahí siento confianza de las respuestas que me puedan dar sobre las situaciones o qué se va a hacer respecto a mis inquietudes. Entonces va bajando un poquito más, digamos, la percepción de confianza que tiene el talento hacia el liderazgo, ¿sí? Y ese es el reto que invita a la conversación. La competencia aquí es en la claridad y en la transparencia de la información. El último realmente es bastante, digamos, relevante en el estudio. El quinto punto que vamos a ver hoy es un poco más orientado hacia inclusión, pero somos auténticamente inclusivos en los espacios de trabajo, más allá de las políticas o de las tendencias que hay hoy en día. ¿Cómo realmente aseguras tu sentido de pertenencia en la organización? Aquí vamos a abordar temas bastante diversos en cuanto a la inclusión se trata. La ventaja de ser auténticos dentro de la compañía, muy poco de los equipos, por ejemplo, este año el 27% dijo, puedo ser auténtico. Solo el 27%. El año pasado, de hecho, eso fue 36%. Ha descendido la autenticidad. Y cuando hablamos de autenticidad es todo ese paquete de creencias, modelos, temas de género, temas socioeconómicos que tú traes consigo al lugar de trabajo. Entonces, realmente ese 24% que solo considera que su lugar de trabajo es inclusivo es bastante alarmante. Entonces, dentro, digamos, de la conversación, o sea, hablamos de todo este tipo de discriminaciones o sesgos que las personas identifican dentro de sus espacios de trabajo. A nivel LATAM, edad fue el primero, y esto tiene mucho que ver con lo que hemos hablado de que hay varias generaciones en una trabajando en un mismo espacio de trabajo. Va en ambas vías. Las personas con más edad no son tomadas en consideración para X tipo de retos y el equipo más joven en edad no son tomados en cuenta para decisiones importantes de negocio. Entonces, ¿cómo manejas esa claridad? Esto es a nivel LATAM, pero en Panamá el primer tipo de discriminación que salió por lejos es el tema de estatus socioeconómico. Cómo esta discriminación realmente va a un siguiente nivel, y esto es realmente preocupante porque en muchas ocasiones estos sesgos son completamente inconscientes. Ya vienen consigo el hecho de que, y estoy segura que todos aquí lo han escuchado, que los panameños llegamos tarde, y ese tipo de micro comentarios que realmente pueden herir, pueden calificar, pueden etiquetar. Ahí es donde el talento lo está viendo como un reto dentro de sus compañías. Aquí es importante, y aquí, digamos, entender que este tipo de discriminación es muchas veces invisible. O sea, realmente las microagresiones están muy incorporadas en la forma en la que nos expresamos respecto a múltiples situaciones y a veces están tan arraigadas en la cultura que la gente no denuncia cuando escucha o siente, ve este tipo de discriminación porque dicen, bueno, pero esa persona es así. Entonces, todos estos pequeños hechos que son los que no se ven, las microagresiones, son las que impactan este tipo de discriminación. Y la verdad es que este año, cada vez que hablamos del tipo de discriminación en Panamá, haciendo estatus socioeconómico, a todo el mundo le hace sentido y todo el mundo puede pensar en algún momento en el que en su organización ha habido un tipo de discriminación. Y yo puedo contar un ejemplo muy explícito. Una vez yo estuve en una organización donde literalmente había una división que ahora la veo mucho mejor, muy clasista, en base a la percepción de los ejecutivos y el resto de la gente. O sea, realmente había cafeterías distintas, fiestas de Navidades distintas, o sea, todo era por separado. Y estas cosas las tenemos tan arraigadas que capaz que en ese entorno ni ellos se están dando cuenta. Pero cuando uno lo ve afuera, dicen, oh, wow. O el comentario que nos hicieron en la primera presentación de Talent Trends. Esta era una HR leader para una empresa en la industria de retail que estaba reunida con un hiring manager revisando CVs para una búsqueda. Y el hiring manager, viendo una hoja de vida sin conocer a la persona, el comentario fue, esta persona no, porque vive después del puente. O sea, y ella quedó, ¿sabes?, muy impactada en que realmente por el lugar donde vive la persona ya se estaba descartando de poder participar.
y probablemente hay un montón de sesgos. Siempre va a llegar tarde, una persona así no es para esta posición, no podrá ser ejecutivo, anda a saber lo que estaba pasando ahí, pero la idea de trabajar en los sesgos es justamente por esto, para hacernos conscientes y poder, digamos, porque en el ciclo, claro, hacerlo visible, porque en el ciclo de vida del talento en una organización hay muchos momentos donde los sesgos pueden ser más fuertes todavía en contratación, en promociones, en proyectos. Entonces, un poco esa es la invitación. Y en ocasiones, a veces el talento ni siquiera lo denuncia a través de canales de denuncia, tal vez que hayan en las compañías, o por el miedo a cómo la compañía responde a esa persona porque no confía, o porque simplemente dicen, no le van a hacer nada, el que dijo ese comentario fue el jefe. Entonces, realmente es como a nivel cultura, como a nivel valores compañía, nosotros estamos protegiendo que este tipo de discriminaciones no sucedan en el día a día. Una práctica común es el tema de tolerancia cero y hacer visible y comunicar de manera, o sea, con data y con escrito, tolerancia cero en las compañías. Comentarios de microagresión, a temas como los que vemos acá. Y eso es importante, como dicen Nilma y Susi, visibilizarlo, porque al final del día es la forma de respaldar que hay una cultura organizacional donde esas cosas no son permitidas independientemente del cargo que ejerces, de los años que llevas en la compañía o de cualquier otra sombrilla que pueda a veces como desdibujar y dar ese empoderamiento mal conducido a quienes hacen partícipes de sí. Una consulta en otros, y esto es una curiosidad porque en las sociedades de conocimiento nosotros hemos visto mucho tema de discriminación por conocimimiento, por tu preparación académica, universidades, certificaciones, sobre todo en empresas más competitivas. Eso se percibe en ese 41%. Sí, inclusive de nacionalidad, por ejemplo, todos somos conscientes que Panamá específicamente es un mercado que es un hub de compañías multinacionales o de empresas que también atraen la inversión extranjera, y dentro de otros, que es un porcentaje bastante alto, está también el tema de percepción entre los beneficios o las preferencias que puede haber para ciertas nacionalidades u otras. Entonces, ahí está eso, está el tema de educación, el título, qué pasa si no me gradué, o qué pasa si terminé mi carrera pero nunca presenté la tesis, por ejemplo, o qué pasa si llevo un año sin trabajo y me juzgan por ello y tengo a toda costa que ideármelas para saber si pongo que estoy en un emprendimiento o pongo que estoy en un año sabático o simplemente no estoy haciendo nada y cómo me van a juzgar o ver como ejecutivo a la hora de tomar una oportunidad laboral. En el tema de discriminación, como comentabas, por nacionalidad o étnico, siendo Panamá obviamente un hub a nivel de inversión de empresas transnacionales como en mi caso, que estoy aquí gracias a eso, pero a nivel digamos que fuera de las TEN o las empresas transnacionales, ¿cómo se percibe esa discriminación a la hora del mercado laboral con la 60 y algo de profesiones restringidas para extranjeros? ¿Cómo se lidia en el mercado con eso? ¿O no significa en este momento un problema para las empresas a la hora de captar talento sin importar el origen? Sí, es un tema que está presente. Es un tema que está presente en las contrataciones, en el desarrollo del talento, y donde las compañías toman pues un protagonismo esencial a la hora de identificar cuáles son las políticas internas que promueven un poco el tema de empleabilidad y contratación basados en las verdaderas habilidades, conocimiento, experiencia, meritocracia del talento, y por eso la importancia de comunicarlo. Sin embargo, pues
es una realidad que no podemos negar. En Panamá, el top 3, digamos, si lo tenemos que poner de esa manera, el primero es el tema de estatus socioeconómico, el segundo es origen étnico y el tercero es el tema de edad. Ese es el orden en Panamá. Así que claramente sí es una limitante. Creo que la discriminación no hay una muy delgada línea entre la discriminación y de pronto cuando estamos buscando un perfil puntual para algo. Hablabas de la educación. ¿Cómo nosotros como compañía distinguimos en que necesitamos una persona con determinado título de experiencia y no rayar la discriminación? Porque si bien en las compañías determinamos perfiles pues, o sí, un perfil general para determinada posición, pero viendo esto, veo que hay una delgada línea entre eso y rayar en la discriminación. ¿Cómo manejarlo? El punto es que siempre hay parámetros y hay, digamos, perfiles o comparativas que nos marcan el rumbo a seguir, tal cual como lo haríamos inclusive con un presupuesto de ventas. Hay un budget y hay unos forecasts que nos van alineando en función de la realidad del mercado. Lo mismo pasa a la hora de valorar al talento dentro o fuera de la organización. Entonces, acá lo más importante es centrar las conversaciones o las políticas de progreso, de desarrollo, de fidelidad en función realmente de la persona, de su paquete, como decía Susi hace un momento, sin necesidad de poner obstáculos que justifiquen el por qué una persona no puede pasar a un siguiente nivel o no es considerado para determinado proyecto. Entonces, es a eso que te refieres. Sí, y ahí lo primero, lo más imperante es ¿qué necesitas para el rol? Si necesitas un ingeniero electromecánico, necesitas un ingeniero electromecánico con ingeniería. Ahí no hay, digamos, un margen, es lo que necesita la posición. Sin embargo, estás buscando un gerente de mercadeo. Hoy en día vemos gerentes de mercadeo que son financieros. Su background educativo es financiero. Entonces, realmente ahí vemos un espacio un poco más amplio de búsqueda. Por ejemplo, si es mercadeo, pero para un tema más de farmacéutica y tú necesitas algún tema específico, entonces ahí vas señalando exactamente por dónde va a ser la búsqueda. Yo creo que el ser claros, nuevamente, el competir en claridad, trae justamente estos temas. Yo necesito esto para la compañía. Y es más que nada que la decisión esté basada en hechos y no en sé. Ese es el punto, ¿no? Basémonos en los hechos y seamos conscientes si estamos tomando decisiones en base a hacer. Sí. Inclusive la tendencia ya es buscar gente sin preguntar edad, sin preguntar dónde vive. Pero eso apunta precisamente a la parte socioeconómica, ¿no? Porque en realidad el hecho de tener un perfil que exige ciertas o determinadas características a nivel técnico no implica que lo que estamos es discriminando. Sí. O sea, simplemente lo que estamos en nuestras, digamos, práctica común, no preguntamos edad, no preguntamos dónde vive, ya si es un tema de que la persona va a ser contratada y que el perfil, porque no sé, estoy segura que lo han visto, es en la zona libre de Colón La Bodega, entonces necesitas que las personas vivan en Colón o en Ciudad de Panamá. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Sí, es otra cosa. Pero realmente es el ser claros en esto. Y cómo realmente la discriminación nos cuesta. A nivel de competencia como compañía empleadora, cómo realmente esto le cuesta a la empresa la discriminación. El 56% dijo ser menos productivo, el 54% infravalorado, un 49% estrés o burnout y el 36% afirma salir, buscar otra oportunidad fuera de acá. Tiene un costo alto. Tiene un costo invisible. No se ve. Bueno, por último nos estamos acercando también a nuestras conclusiones, donde queremos dejarles en un slide todo aquello que hemos venido conversando. Reiterar que estos son estudios que salen también de encuestar e incluir a personas como ustedes, que estamos todos del lado tanto de candidato como de empleadores. Entonces, un poco los consejos para competir en claridad. Entonces, transformar esos desafíos en estrategias, poder entender que confianza y transparencia son las bases y el estudio lo trae. Volvamos
a lo más básico y fuerte de las relaciones laborales. Hay muchas cosas pasando alrededor, pero si fortalecemos las relaciones laborales, a partir de ahí podemos construir. Hay una base de confianza sobre la cual trabajar y desarrollar un liderazgo decisivo. Personalmente creo que es mi favorita, pero porque dejemos la ambigüedad, ¿sí? Tomemos posturas claras sobre las cosas, porque esa es la expectativa del talento. Ser claro, ser honesto y ser transparente. ¿Tengo esta postura sobre esto? Sí, y soy decisivo con lo que digo, con lo que creo, con lo que se valora en esta organización. Los grises generan desconfianza, y eso es un poco lo que invita al estudio, dejar un poco de lado los grises y los sesgos, y ser claros y transparentes, y enseñarle al talento a tener las conversaciones difíciles. Ese es un reto gigante en Panamá, porque antes de tener una conversación difícil, o me quedo callado y aquí hay un silencio incómodo, o tomo una decisión de cambio y de repente el líder dice, la persona me renunció. Las renuncias no son sorpresas. Las renuncias se van cultivando. Entonces, realmente, ¿dónde estuvo la brecha en la conversación? Claro, y esto aquí en tema de liderazgo decisivo va más allá de los equipos de recursos humanos. Esto va con todos los líderes de área, todas las personas que tengan un equipo a cargo o que tengan un jefe al que reporten, el tener la conversación. Esto va en todas las vías. Claramente el equipo de recursos humanos puede dar algunas herramientas, pero esto no es exclusivo. Esto no es de que se lo tiro a talento y bueno, allá veo cómo va la encuesta de feedback o a fin de año, ahí veo cómo va el porcentaje de rotación. Realmente eso no es lo que indica el estudio, es acompañar a los líderes directos de cada área a tener las mejores herramientas para abordar estas conversaciones y poder o retener el talento o conseguir el talento ideal para la compañía. Así es que esto es competir en claridad de Talent Trends. Como share, pues abro también el espacio para preguntas, comentarios, vivencias, experiencias. Gran parte, digamos, de lo que nutre esta conversación son los ejemplos que nos traen de las organizaciones, así que abierto a lo que quieran comentar, preguntar. Sí. Como de la visión de toda la audiencia y realmente de Michael Page, que son expertos en ese mundo tan complicado de la gestión del talento, ¿qué sugerencias nos dan en este escenario donde cada vez es más complicado para nuestras organizaciones buscar, conseguir, incorporar y hacer crecer el talento que necesitamos cada vez más especializado, cuando igual nos toca competir incluso en mercados locales o regionales con las Big Tech y con literalmente, gracias a la apertura del trabajo remoto, híbrido, la flexibilidad, bueno, nos toca competir literalmente a nivel global. ¿Qué han visto o qué creen que puede ser esos elementos diferenciadores que empresas que no son a lo mejor globales o no son las Big Tech o las Red Tech esas herramientas que nos pueden ayudar a seguir incorporando el talento que necesitamos y haciéndolo crecer dentro de nuestra organización? Mira, te diría que en nuestra experiencia y en un producto de conversaciones que tenemos con las compañías, acá lo más importante es cuáles son las competencias que cobran mucho más relevancia en un escenario como el que estamos viviendo. Durante años escuchamos competencias muy tradicionales, ¿no? De trabajo en equipo, de orientación al resultado. Veíamos cosas como trabajar bajo presión, lo cual generaba también de comentarios y situaciones, pero acá toma relevancia el tema de agilidad, moverse en escenarios ambiguos, la toma de decisiones. O sea, un poco lo que recogemos es la toma de decisiones per se, no es lo que importa, es también el tiempo en el que se toma. Entonces es una mezcla, no te diría que hay una fórmula única o una sola vía para llegar a lo que se pretende, pero sí determina que son justamente esas competencias las que hoy más hacen que la marca propia y que una persona se distinga de otra, porque estamos definitivamente en escenarios donde eso que tú nos describes en un mercado de altísima competencia técnica y donde hay una escasez sentida de talento, y vemos que son áreas donde hay gaps enormes entre salarios y demás. Es la misma realidad de otras áreas un poco más transaccionales o donde hay abundancia de talento.
y lo que diferencia es esa parte de competencias. Una pregunta, ¿cómo están viviendo ahora? Se está diciendo que Panamá está llegando a una tasa de desempleo altísima, creo que después de Haití. ¿Cómo, o sea, es una, cómo lo ven a futuro? ¿Es una realidad importante, digamos, que se está viendo en la cancha? ¿Y cómo lo están viendo ustedes a futuro que están en esa industria, digamos? Sí, es una realidad que los niveles de desempleo en América Latina se han incrementado, que hay una necesidad sentida inclusive de introducir empleos temporales por proyectos. Vemos una tendencia de personas inclusive trabajando en más de una cosa a la vez, producto también de la inestabilidad laboral. Sería, digamos, irresponsable de mi parte decirte que esto va a seguir a la alza. Sin embargo, sí lo que estamos viendo es un año con mucha cautela, un tema muy contraído en comparación al año pasado, donde evidentemente el tema de no solamente es cuidar el trabajo que tengo, sino cómo soy realmente competente y cómo logro adaptarme también al cambio. Porque vemos por años, ¿no? Personas que han estado en puestos de trabajo donde los años de permanencia, el estatus que han alcanzado y demás han sido un pilar importante en su crecimiento. Sin embargo, como decía hace un momento, el tema de competencias y demás es lo que está marcando un poco más esa tendencia a cubrir menos plazas de trabajo con gente mucho más talentosa. Entonces, sí estamos viendo que hay una incertidumbre, que los niveles de ansiedad, de permanencia en el trabajo, inclusive donde hay personas que no son felices, está marcando una tendencia producto de sentir que es un mercado muy apretado. Hay escenarios donde trabajamos o conversamos también con personas que están en búsqueda de empleo. Nosotros mismos, cuando hemos estado en esta situación, la percepción es completamente diferente en términos de cómo se mueve el mercado, qué tan rápido, salarios competitivos, beneficios, etcétera. Entonces, sí hay una tendencia a estar en un momento de mucha contracción. Y lo vemos nosotros en métricas de cuántas vidas hemos cambiado, cuántas plazas de trabajo se abren, de qué rangos salariales. Y un poco para cerrar a tu pregunta, los esfuerzos que se están haciendo para desde la base sembrar en capital semilla y anticipar para no seguir trabajando la selección, que es, digamos, el del resorte nuestro, de una forma tan reactiva, sino desde, claro, nadie puede saberlo ni tiene una bola de cristal, pero sí en la medida en que hay esa capacidad de reacción anticipada, eso impacta también en esa percepción de desempleo. Creo que estamos en tiempo, ¿verdad? ¿Hay una otra pregunta? Sí, perdón. Justo yo a tocar un punto que te adelantaste, y es el tema de la felicidad, ¿no? Entra a jugar un rol y bueno, discúlpeme que yo no soy de HR, yo soy de marketing, pero sí lo he visto como una tendencia a tal nivel que se están creando nuevas formas de medir. Y justo ahí va mi punto. De lo que yo he escuchado como agente externo que visualiza que hay de nuevo en cosas, he visto el tema del creciente, renuncia silenciosa, despido silencioso, que era más o menos lo que un compañero hablaba, el tema de la felicidad. ¿Cómo? Y ahí mi pregunta es, ¿qué tan preparadas están las compañías para tener herramientas donde no solo se mida tendencias como Great Place to Work, sino que realmente atine a estos elementos donde se dé la flexibilidad que también decía la compañera para identificar que no necesariamente la responsabilidad de la compañía es solucionarte, hacer que vivas feliz, sino que también el empleado desarrolle esos elementos para sentirse motivado e ir a trabajar. Mira, como tú mismo lo dices, Mónica, no hay una responsabilidad 100% de las compañías. Al final del día, las relaciones más exitosas son aquellas en donde el momento compañía y momento del ejecutivo, de la persona, más hacen el match. Y eso tiene mil variaciones, ¿no? Pero sin lugar a dudas es un camino. Algunos apuestan a tener inclusive departamentos solamente de felicidad ligados al área de talento humano. Hay compañías que al final dicen, no lo compro porque
no es un esquema de una responsabilidad única de las áreas de talento. Entonces, creo que en América Latina estamos viendo que todavía estamos un poco lejos de esos conceptos, de ahí el esfuerzo de trabajar en que la cultura y los valores sean el pilar fundamental para desarrollar un entorno donde las personas realmente digan, quiero estar en esta compañía, más allá de salario o que me toca trabajar duro, etc. Pues les agradecemos muchísimo. Ha sido enriquecedor poder vernos después de que tanta virtualidad también abruma, ¿no? En lo personal y lo compartimos mucho en el equipo, así que les agradecemos. Estamos disponibles para profundizar esto, si quieren que lo llevemos también a sus equipos, a otros líderes, estamos súper disponibles y les vamos a estar compartiendo el estudio acompañado de un link donde pueden acceder a una plataforma también interactiva que les permite hacer comparativos entre los países donde realizamos la encuesta. Así que bueno, muchísimas gracias.